Tiempo ya para la primera mesa redonda de la mañana. Lleva por título Competitividad industrial en el reciclaje y vamos a hablar de tres aspectos, de la innovación, la financiación y la regulación. Europa les está imponiendo unos ambiciosos objetivos ambientales y muchas veces ustedes no cuentan con el acompañamiento necesario para implementar toda la regulación para hacer frente a la burocracia y al mismo tiempo para seguir siendo empresas competitivas. De todo esto vamos a hablar. Lo vamos a hacer con tres panelistas. Empiezo por presentarles a Nuria Aymerich, comisionada de Competitividad Industrial y de la PYME del Ministerio de Industria y Turismo. Se encarga de coordinar la definición de instrumentos de apoyo económicos y financieros a las pymes, promoviendo la transformación industrial y reforzando la colaboración público-privada. Señora Aymerich, adelante, puede pasar. Gracias. Gracias, encantada. Nuestro segundo panelista es Alejandro Dorado. Ya lo conocen ustedes porque ha estado en la inauguración, comisionado para la economía circular del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, impulsando políticas de circularidad, reutilización y ecodiseño en línea con el PERTE de Economía Circular. Adelante, señor Dorado. Gracias. Y nuestra tercera panelista es Lali Escudero. Es vicepresidenta de CEPYME desde mayo de 2025 y cuenta con una dilatada y destacada trayectoria en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Adelante, gracias. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera mesa redonda. Si les parece, les cuento un poco la dinámica. Voy a hacerles una primera pregunta a todos ellos y después haremos preguntas un poco más particulares. La primera pregunta que les lanzo es ¿cómo puede la industria española y en concreto la del reciclaje de papel y cartón mantener su competitividad frente al incremento de costes energéticos, nos lo ha comentado el señor Mata, las nuevas exigencias regulatorias y la competencia internacional? Si le parece, empezamos por usted, señora Aymerich. Gracias. Buenas tardes, buenos días. Es que el día empieza muy pronto. Sí, se hace muy largo. Y felicidades por este encuentro que profundiza claramente en aquellos aspectos que pueden ayudar a este ámbito industrial, a este sector industrial que es importante. Es importante por lo que genera, por lo que representa, por los puestos de trabajo y para la industria y para nuestro planeta. Por lo tanto, felicidades a todos y gracias por formar parte de este ecosistema tan importante. ¿Cuáles son los elementos que pueden hacer que seamos más competitivos en este sector? Tenemos unos costes energéticos altos, tenemos una geopolítica compleja y esto lo hemos podido escuchar en la magnífica intervención. Hay elementos que son importantes, como son la innovación, la colaboración público-privada, que creo que hablaremos a lo largo de esta mesa redonda, y la formación, la adquisición de conocimiento. Todo eso no aparece de una forma fácil. Esto no puede pasar de una manera. No podemos pedirles a las empresas innoven, fórmense, hagan milagros, ¿no? Porque la situación es compleja. Los elementos que tienen pues, son importantes. Desde el Ministerio de Industria, ¿qué hacemos? Pues poner a su disposición distintas herramientas. Por un lado, y lo hablaremos, herramientas de financiación. Por otro lado, ayudas, financiación ¿para qué? Para innovar, para invertir, para descarbonizar, para formar, para implementar nuevas startups que puedan aportar conocimiento. Y en estas líneas de financiación y ayudas las podemos profundizar a lo largo de esta intervención. Y otro aspecto que creo que estamos trabajando es una relación directa y estrecha con los propios sectores. Desde el Ministerio de Industria lo que hacemos es escuchar y intentar hacer lo posible para aplicar aquellas políticas que puedan ser realmente efectivas para el sector. Porque no se vive de la teoría,
sino sí que se pasa a la práctica. En un mundo tan complejo, pues ayudas, trabajar conjuntamente, fomentar la innovación, fomentar la descarbonización y darles ayudas para que esto lo puedan hacer de una manera efectiva, posible, que no sean solo palabras y que acompañemos a llevarlo a la práctica. Gracias. Señor Dorado, ¿cómo mantener esa competitividad? Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con el análisis, obviamente, de mi compañera. Creo que ahí tenemos dos palancas que se han identificado perfectamente, ya se identificaban antes, ¿no? Con el Pacto Verde Europeo, pero que también ahora, al calor de la brújula de competitividad, de los famosos informes Letta y Draghi, se quedan, digamos, negro sobre blanco en el Pacto Industrial Limpio, son la descarbonización y la circularidad como palancas no solo para reducir los impactos ambientales, sino para, efectivamente, activar la competitividad europea, ganar autonomía estratégica y, digamos, protegerse un poco de esos riesgos geopolíticos que se han identificado en el panel anterior a cargo de Alejandro, generar creación de empleo, y creo que por ahí es por donde desde las administraciones debemos acompañar ese alineamiento, digamos, entre prioridades europeas de las que participamos y con gran ambición, pero también aterrizarlas y traducirlas a nuestra geografía mediante instrumentos de acompañamiento, como hablaremos luego, ¿no? Los PERTE, diferentes PERTE que han ido surgiendo, que lo que intentan es empujar a la industria, a las empresas, con especial también cuidado con las pequeñas y medianas empresas, a esa necesaria transformación para no perder esos trenes de la descarbonización y la circularidad. Nombrabas, María, en la pregunta los altos costes energéticos. Bueno, se ha visto como el gran impulso que se ha dado durante los últimos años, ¿no?, a la descarbonización mediante la implantación de energías renovables, pues ha reducido, ¿no?, a la mitad los costes energéticos con respecto a otros países europeos. Yo creo que ahí España tiene un potencial enorme a la hora de convertirse, pues, en un país atractivo para las inversiones, tanto propias como extranjeras, porque tenemos esa ventaja competitiva que nos da nuestra geografía, ¿no?, nuestros recursos en viento, en sol, ¿no?, que nos puede realmente marcar la diferencia, y luego también intentar impulsar desde lo público sectores que igual son más difícilmente descarbonizables, ¿no?, con instrumentos como los que hemos hablado, y no perder de vista la economía circular, que muchas veces quizás se centra la conversación en la descarbonización, pero creo que la circularidad, el hecho de aprovechar al máximo los recursos que ya tenemos en nuestro sector, en nuestra economía, no desperdiciarlos mediante esa secuencia tan perniciosa de la economía lineal de extraer, producir, consumir, tirar, pues todo eso también tiene, vamos a encontrar ahí gran parte del éxito de la competitividad europea, ¿no? Cuando tenemos menor dependencia del consumo de materiales porque podemos obtenerlos en nuestra propia geografía, cuando podemos hacer de algo que era un residuo un valor mediante una materia prima secundaria, cuando además cada vez más, también mediante las exigencias regulatorias, pero esa necesidad de ejemplaridad, de consumir productos circulares mediante la compra pública ecológica o mediante el consumo de los ciudadanos concienciados sobre los impactos ambientales, pues toda esa inversión en economía circular se va a ver recompensada luego con ganancias en competitividad en ese aspecto. Gracias. Señora Escudero, cuéntenos. Hola, Buenos buenos días. días. Y muchas gracias. La verdad que yo aquí creo que juego un poco en desventaja porque soy la única que soy nueva en el sector papelero y en el reciclado. Pero, sin embargo, sí que quiero poner en valor, lo primero es el papel estratégico que tiene este sector dentro de la economía española y por otra parte, destacar que España es un gran país reciclador, es el tercer país reciclador de la Unión Europea. O sea, que creo que en eso estamos empezando a concienciarnos y que tiene un alto valor estratégico para todos. Y creo que es una industria que no solamente nos genera unos bienes que son altamente necesarios, sino que tiene una aportación y un impacto dentro de la economía global muy importante. Genera más de 100.000 puestos de trabajo directos o indirectos. Y creo que eso hay que ponerlo en valor y hay que decirlo. Cuando hablamos de pymes, las cosas se complican, porque las pymes es otra historia. Yo no puedo hacer una gran inversión, no puedo poner un objetivo muy grande dentro de una pyme porque necesito saber qué retorno voy a tener, cómo voy a afrontarlo, necesito formación, necesito acompañamiento y necesito, que creo que luego pues también hablaremos más adelante. A pesar de todo esto y de que es una industria con un alto valor estratégico, sin embargo, para la Comisión Europea es una industria que tiene riesgo de deslocalización y creo que fundamentalmente por dos problemas. Uno, porque tiene una
dependencia muy elevada de la energía y creo que eso es un problema, como lo ha puesto de manifiesto el anterior panelista. Y luego, pues porque tiene, dentro de la globalización, tiene unas fuertes presiones en el mundo global en el que se está moviendo. Entonces, para mí, cuando hablamos de medidas o de cómo podemos poner solución a estos problemas, aparte de todas las medidas internas que dentro de la empresa se puedan formar, como hemos dicho, de acompañamiento, de eficiencia, de modernización, y con los problemas que tiene la implantación de eso, sí que creo que sería fundamental, y lo ha comentado un poco también el anterior ponente, generar unas políticas energéticas adecuadas y que estén vinculadas a las necesidades reales de lo que tiene la empresa, porque aunque nos parezca que no es así, el precio efectivamente al final tiene un impacto muy importante dentro de la empresa y ese precio es el que va a determinar que mi margen sea mayor o menor y que pueda llevar adelante una inversión o no la pueda llevar. Y por otro lado, yo creo que, y cuando hablo de PYME, sobre todo más que de la gran empresa, creo que es fundamental crear ese marco regulatorio adecuado en el que no haya excesiva burocracia, en el que se quiten las trabas innecesarias, que fomente esa certidumbre necesaria para generar inversión, para que se puedan hacer las transformaciones digitales que son imprescindibles y para que realmente podamos ser competitivos. O sea, descarbonizar creo que es esencial, creo que es un objetivo que no tiene planteamiento ahora mismo, pero no se puede descarbonizar a cualquier precio. Tenemos que seguir siendo competitivos y, sobre todo, tenemos que acompañar. Por eso creo que es fundamental lo que ha comentado de ese acompañamiento, de esas políticas que estén tendentes y que sirvan para que realmente podamos hacer la transformación, porque si no, haremos objetivos que al final lo que van a hacer es destruir tejido empresarial. Y creo que en la colaboración público-privada, que hablaremos seguramente. Sí, ahora vamos a hablar de eso. Nos quedamos con aterrizar la teoría y convertirlo en políticas efectivas para que las empresas puedan adaptarse. Señora Aymerich, le voy a hacer una pregunta a usted específica. ¿Qué políticas concretas propone su comisionado para incentivar la innovación en las empresas del sector? Voy a contestar concretamente a su pregunta, sí. Pero, o sea, que voy a empezar haciendo otro comentario, pero les quiero decir una cosa, miren. Yo hasta hace 4 meses me relacionaba con el señor Alex Dorado desde su silla. Lo digo porque trabajaba directamente con FEPYME, con COE y con los agentes empresariales y sociales y trabajaba también desde su situación. Desde su puesto, el de defender la PYME, el de trabajar y vivir directamente esos problemas. Lo digo porque voy a concretar la respuesta, pero diciéndoles que conozco perfectamente lo que es la realidad y, como muy bien decías, es no hablemos de teoría y cómo esto pasa a la práctica. Y una vez estás en el Ministerio de Industria, hay varios elementos que creo que vale la pena decir. Creo que estamos en un momento de la historia en que defendemos claramente a la industria y claramente estamos a su lado. Y como comisionada es una suerte de poder ver qué medidas concretas se pueden tomar. Voy a empezar diciendo que también tengo una competencia directa en el Consejo Estatal de la PYME. En este Consejo Estatal de la PYME, que bien trabajamos con todos ustedes, en definitiva, representados por las asociaciones empresariales y todo tipo de agentes que forman parte, hay elementos como cómo bajar la burocracia, cómo vamos a hacerlo. ¿Nos ponemos en ello? Hay una gran voluntad y estamos trabajando para hacerlo más fácil. Y lo tengo que decir alto y claro, no es que es así, es que es complicado. No. Estamos con un grupo de trabajo específico que vamos a convocar en los próximos días para empezar a trabajar de cómo facilitamos que sea menos complejo todo este mundo de la burocracia en general. Y no es teoría, es práctica. También tengo que decirles que yo creo que desde el Ministerio de Industria hemos intentado al máximo simplificar y nos queda camino por recorrer. Pero es un trabajo que hacemos día a día. 2, tenemos la Escuela de Organización Industrial, que da formación en muchos temas,
Porque, o a través de COF, PYME, y ustedes seguro que están dando formación, también podemos colaborar dándoles herramientas de esta formación que puedan ayudar, contribuir. Y lo hacemos conjuntamente. Por tanto, tenemos una parte que es, estamos ya trabajando, no lo haremos, no, lo estamos haciendo para hacerlo más fácil burocráticamente. Déjeme decirle que yo soy positiva cuando se habla cuando se habla de inteligencia artificial. Yo creo que es tan rápida la evolución que no nos daremos cuenta que la tendremos instalada, y lo creo de verdad, dentro de la administración. Y tenemos que hacer que esta inteligencia artificial, hará por la dinámica, que sea mucho más ágil todo. Porque podemos hacer un debate, que no es lo que nos toca ahora, sobre inteligencia artificial y lo negativo que nos puede dar, y seguro que estaríamos todos de acuerdo, que hay muchos temas preocupantes, pero si le vamos a ver la parte positiva, es que puede agilizar muchísimo y muy pronto la gestión burocrática de relación con la administración en todos los niveles. Yo soy positiva y creo que esto lo veremos muy pronto. Pero mientras nos llega, la implantan y hacen todos los decretos habidos y por haber en todo el mundo, ya no aquí, mientras todo eso va pasando, estamos haciendo eso. Dicho todo esto, vamos a hablar de líneas concretas. Tenemos, lo ha hablado Alex Dorado, les decía que habíamos hablado mucho con él complementará, pero desde el Ministerio de Industria hemos puesto en marcha muchos PERTE complejos para las pymes, ya lo digo antes de empezar, complejos para las pymes, ¿vale? Difíciles. Pero a veces, o en muchas ocasiones, han estado solicitados por empresas más grandes que han dado participación a muchas de las empresas más pequeñas que han participado también de los PERTE. Lo digo también para romper un poco ese mantra de que el PERTE solo ha ido a las grandes. Ha sido en muchos casos solicitado por algunas, pero que han participado otras. Vamos a abrir nuevas líneas de PERTE. Una ya está publicada en descarbonización, ya está de nuevo publicada y se pone en marcha el 1 de diciembre en descarbonización. Lo digo porque a ustedes les toca. Pero mañana a las 11 hay un webinar al que se pueden conectar en la página web, inscribirse del Ministerio de Industria, porque estos son ayudas directas que pueden recibir. Dicho esto, como comisionada, les aseguro que soy bastante tenaz y en pocos días se va a publicar unas líneas de ayuda llamadas IDI, de I más D más I, que van pensadas directamente para inversiones para las pymes, fundamentalmente de todos los sectores. Aquí ustedes pueden invertir en innovación, pueden en aquello que sea necesario para que les mejore la competitividad. Por lo tanto, hay ayudas que pueden pedir y que no están pensadas para los macros, ¿vale? ¿Desde cuándo van a estar en marcha? Me aseguran que antes de finales de noviembre se va a publicar. Me lo aseguran. Les digo que yo vengo de la privada y yo les digo que me pongo un poco nerviosa en el ritmo. No te lo crees mucho. Pero no, esto me han asegurado que de verdad. Digo, bueno, vale, okay. Bueno, me lo creo, porque hace todo ese proceso tan largo, Alex, que seguro que él sabe más que yo, pero hacen unos procesos que están muy bien, porque garantizan que las cosas se hagan bien, pero realmente cuando tienes una empresa necesitas que las cosas se agilicen, ¿no? Pero yo creo que en pocos días tendremos... Y van a ser en concreto para la innovación, lo digo porque parece que... Sí. Porque parece que nos está dando una noticia, yo por la cara que está poniendo la vicepresidenta de CEPIME entiendo que nos está dando una noticia, así que por concretar son para la innovación. En los próximos días para enterarnos bien y poder informar. Vale. Yo siempre digo que me puede llamar, escribir y tal, pero me aseguran, de verdad, es inminente, yo lo he visto, o sea, es un tema de publicar, ¿vale? También les digo, y Alex seguro que nos lo contará, que cuando habla, y esta línea de descarbonización que ya está, que empieza el 1 de diciembre, como les digo, que mañana se pueden conectar a la webinar, esta cosa de que tenía que acabar el 30 de junio, que el mundo se acaba, pues no, esto también irá para más largo. Se podrán solicitar y calma para hacerlo y ejecutarlo. Por tanto, esto ha pasado a una empresa pública de dentro del Ministerio y esto le da una agilidad que también facilita. Siguen habiendo los fondos FAIP, que estos son fondos
que están abiertos siempre, que permiten pedir créditos que con una carencia de 3 años, con unos intereses sí de mercado, pero que no penalizan para otros créditos. Pero están ahí y también. Y después tenemos otras ayudas, digamos, de otros ministerios. Pero en cuanto al Ministerio de Industria, por eso les hacía la introducción, pero les he dicho, les voy a contestar en concreto y les voy a responder que sea tangible, porque yo de verdad que no me gusta nada irme por las ramas ni hacer teorías. El Consejo Estatal de la PYME, en el que estamos trabajando y que han contestado los agentes, se convocará seguro la primera reunión en este mes de diciembre. Yo quiero cerrar el año habiendo convocado, con lo cual en los próximos días recibirán los miembros pues, la convocatoria, pero estamos ahí hablando de los temas que realmente nos ocupan. ¿Qué hacemos para simplificar? ¿Qué hacemos en los temas que realmente tenemos que hacer que hagan la vida más fácil de las pymes en un mundo complejo, cambiante, con una geopolítica que nos aprieta por todos lados? Y esa es una realidad de nuestra situación actual en el mundo. Pero tenemos un país de pymes y a esas pymes nos tenemos que dedicar en cuerpo y alma para hacerlo dentro de lo que cabe, lo mejor posible y facilitarles lo máximo posible la competitividad. Muchísimas gracias. Señor Dorado, otra pregunta para usted. Vamos a hablar del PERTE, de la economía circular. ¿Cuál es su evaluación del impacto de este PERTE en el tejido industrial del reciclaje y qué ajustes considera usted que serían necesarios para que los nuevos fondos lleguen más rápidamente al sector? Bueno, digamos, la evaluación es positiva. El PERTE de economía circular fue novedoso, digamos, a nivel de la Unión Europea. No hay ningún otro Estado miembro que haya decidido, digamos, hacer ese paso adelante y reservar esa inversión para economía circular. Es verdad que iba más dirigido a algunos sectores estratégicos, ¿no? Son 500 millones de euros, cerca de 500 millones de euros, 300 se reservaban para los bienes de equipo de energías renovables, por también toda esa necesidad que hablábamos al principio de garantizar suministro energético a través de las renovables y de las materias primas estratégicas que necesitamos, que no tenemos en nuestra geografía, que tenemos que recuperar y mantener en nuestro ciclo económico, para el sector textil y para el material plástico, pero eso no quiere decir, digamos, que el papel y el cartón no se haya podido beneficiar, porque había 200 millones de euros, cerca de 200 millones de euros, para una convocatoria transversal que, bueno, quizás algunos de los aquí presentes la conocen porque hayan participado, porque son beneficiarios, y el propio sector dentro de que era una convocatoria transversal para el conjunto de la economía, el sector del papel y el cartón ha sido el CENAE el principal beneficiario de estos fondos. Actualmente hay unos 25 millones de inversión pública inyectados a empresas del sector, con una inversión asociada entre público y privado, ¿no? Hablando también de esa necesidad de colaboración público-privada de 75 millones de euros, 10 proyectos a lo largo de toda la geografía española que creemos que van a liderar iniciativas de circularidad y que pueden también servir de buenas prácticas, ¿no? para el conjunto del sector, vinculados a la recuperación de fibras de papel en elementos tan difícilmente o tremendamente difíciles de reciclar como los Tetra Brick, o garantizar una mayor incorporación o un mayor aprovechamiento de esas materias primas secundarias vinculadas a las fibras de papel, o de sustancias que se emplean en los procesos para obtención de la fibra de papel o del reciclado del papel, que bueno, los aquí presentes son más conocedores que yo, pero el licor negro, ¿no? La recuperación de esas posibles sustancias al ciclo, ¿no? He hablado antes que la industria del papel ya ha hecho un gran camino, lleva, digamos, una trayectoria remarcable en cuanto a la circularidad. Eso no quiere decir que no haya, como remarcaba el informe que he nombrado, ¿no? del JRC sobre aplicación del próximo reglamento de ecodiseño y los actos delegados que irán vinculados a cada uno de los materiales intermedios y finales, ¿no? El papel entre ellos, pero con poca prioridad porque se reconoce ya el avance realizado, ¿no? Pero bueno, aún así hemos visto que hay hambre por parte del sector. Es verdad que en estas convocatorias la demanda ha triplicado la oferta inicial, y también es verdad que hemos visto pues algunos elementos de dificultad. La gestión, lo ha dicho Nuria, son
convocatorias de por sí complejas porque se busca tener una seguridad. Estamos sujetos también a un marco europeo que además está aquí para quedarse, con elementos novedosos como el DNSH, como la necesidad de asegurar que no se hace un daño significativo al medio ambiente a través de esas inversiones, y una complejidad también para el acceso a las pymes, que por la parte del PERTE sí que hemos intentado mitigar con una valoración, en nuestro caso eran concurrencia competitiva. Hemos intentado favorecer la presencia de las pymes con una valoración superior para las iniciativas que eran presentadas por PYME, o también la posibilidad de acudir en agrupación con otras empresas, intentar también reducir el nivel mínimo de ayuda, también a petición de CEPYME, ¿no?, respecto de las primeras convocatorias, para intentar favorecer ese acceso. Son ajustes que se van a hacer de cara a los nuevos fondos. Se han ido haciendo y se van a ir incorporando. En las diferentes convocatorias, y sí, para próximas, aunque es verdad que los fondos europeos, dependiendo de sus características y de la característica de cada convocatoria, llegan a su fin. Algunos se pueden alargar en la ejecución un poco más adelante, y luego habrá que ver con qué fondos contamos, el nuevo fondo de competitividad, fondos estatales, para poder nutrir los PERTES que veamos que han sido exitosos. No voy a decir lo contrario, el de economía circular creo que ha sido uno de ellos, ¿no? Entonces habrá que seguir invirtiendo en economía circular a través de esas herramientas. La nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica ya plantea que está en proceso de aprobación en el Parlamento, en la que hemos liderada por el Ministerio de Industria, pero hemos participado también desde el punto de vista de la circularidad. Ya plantea el mantenimiento de esos PERTES como estructura de colaboración público-privada en el futuro, ¿no? Me parece muy a resaltar. Seguro que Lali Escudero, desde CEPYME, nos va a dar ideas, les va a dar ideas a ustedes sobre esos ajustes. ¿Qué dificultades encuentran las pymes para acceder a esa financiación, a toda esta financiación de la que estamos hablando, a estos fondos europeos? Bueno, yo primero, las pymes participan, pero las pymes por sí solas, al final es muy complicado que puedan acceder a los fondos europeos Next Generation, y de hecho ayer justo me sacaron el dato, solo un 14% de las pymes españolas tiene intención de solicitar un fondo Next Generation en los próximos meses. Entonces, yo creo que aquí hay unas dificultades añadidas que, por ser pyme y teniendo en cuenta que más del 90% de las empresas españolas somos pymes, tenemos que tener en cuenta. Primero, las exigencias de inversión o exigencias técnicas y de capital humano que requiere presentar cualquier solicitud. Un desconocimiento absoluto por parte de una empresa que no tiene un departamento especializado, no tiene expertos y no tiene ese apoyo o ese acompañamiento institucional que necesita para poder presentar técnicamente incluso el proyecto. Aparte, la falta de certidumbre en que a veces tú tienes que presentar, iniciar y ejecutar la inversión cuando ni siquiera sabes si te lo han concedido. Los plazos, que en principio son muy cortos para la presentación y luego muy largos para la resolución. Además, tenemos que añadir las justificaciones, que si luego hablamos de financiación verde, la justificación todavía es más grande, es mayor y supone una dificultad todavía añadida a las pymes. Entonces, esto genera una situación que al final la pyme dice: renuncian. Me autofinancio, lo hago yo sola y lo intento. Ahora es verdad que estamos en un momento que es crucial, porque es verdad que estamos a finales del 25, que el plazo de ejecución se supone que termina para los fondos europeos, para los Next Generation, en agosto del 2026, y yo creo que es el momento de aprender de los errores, y, aunque tengamos poco tiempo, y de ponernos manos a la obra para que de verdad las pymes se digitalicen a todos los niveles, en inteligencia artificial, se recompongan a nivel de economía circular, de descarbonización, y creo que es el momento de todo lo que hemos hecho mal, ponerlo ahora manos a la obra para poder acceder a estos fondos Next Generation, que si no, al final, pues tampoco van a tener mucha utilidad. La financiación en la pyme realmente es el problema básico que tiene, y buscarla tanto en entidades financieras como a través de fondos, de PERTES, pues es un problema añadido. Si hablamos de financiación verde, como decíamos antes, es verdad que España es uno de los mayores demandantes de financiación verde, pero sin embargo, un poco por debajo del 20% de las pymes ha conseguido inversión verde en los últimos 12 meses. O sea que tenemos que tener en cuenta las dificultades que tenemos añadidas, y encima la financiación verde te supone también cumplir con unos requisitos de unos objetivos ambientales, de que no tengas el impacto, de que además el proyecto se justifique muy bien, te piden unos reporting que son muy complicados, auditorías permanentes que no se piensan
O sea, en una pyme no tienes ese departamento que tiene una gran empresa. Luego los proyectos o entras, como has comentado tú, Alejandro, a través de una gran empresa que te ofrece una parte en la que puedas participar, o realmente es muy difícil. Por ejemplo, la línea verde ICO muchas veces no se ha solicitado por los problemas que tenía de justificación posterior. Sí que creo que está funcionando muy bien, por no ser todo negatividad. Los productos financieros que se estandarizan dentro de las entidades, por ejemplo, para renovar las flotas. Creo que eso es un estándar, es fácil, es sencillo y creo que está funcionando bien. O para autoconsumo, o para sistemas de climatización. Y al final creo que esa sencillez, esa falta de Cosas trabas, concretas, ¿no? de cosas concretas, y que la pyme lo que necesita es el objetivo, invierto, tengo un beneficio o puedo tener ese retorno de la inversión rápido y puedo escalar a la siguiente inversión. O sea, la transformación rápida es impensable y el gran proyecto es muy bonito, pero creo que en este momento está pensado para otro perfil de empresa que no tiene nada que ver con la nuestra. Nuria, vamos a ver si todos estos aspectos negativos consigues aportar cómo las pymes pueden aprovechar estos fondos europeos para modernizarse, para modernizar procesos, para ganar competitividad. ¿Cómo aprovechar estos fondos europeos con todos estos problemas que nos está contando la señora Escudero? A ver, primero debo decir que conozco perfectamente en carne viva y propia lo que nos has contado. Lo conozco y sé perfectamente cómo es. Yo siempre digo que está muy bien haberlo vivido, porque cuando estás en el otro lado, claro, tocas mucho la realidad, porque a veces yo les digo, no, esto es demasiado complejo, esto lo tenemos que hacer más fácil. Y bueno, no a veces no, siempre lo digo. Pero cuando esto lo digo, también quiero decir, y asumiendo que el esfuerzo para simplificar es absoluto, y se lo puedo garantizar, de que las condiciones en que se ejecutan los PERTE no dependen ni de Àlex Dorado, ni de mí, ni de nuestros ministros, ni de nuestros equipos. Vienen absolutamente determinados por la propia Comisión Europea. Y aquí los equipos que tienen relación directa en la Comisión se quedan afónicos de pedir, por favor, simplificar, agilizar, no machacar y mucho menos a la pyme. Lo digo porque todos estamos en el mismo lado en la defensa de hacerlo fácil. Aunque parezca que no, pero yo creo que Àlex y yo podemos dar testimonio, porque ya les digo, yo con Àlex tenía relación antes y ahora. Por lo tanto, esto es una realidad que estamos todos haciendo lo posible para que esto se transforme. Segundo elemento, nos decías que las fechas de finalización de los PERTE estaban establecidas a 30 de junio aproximadamente. Las ayudas que, por ejemplo, que publicamos del Ministerio de Industria, y Àlex dirá las suyas en estos términos de digitalización y de descarbonización, por ejemplo, e innovación, pasan a ser gestionados por una empresa propia del Ministerio, una empresa pública, lógicamente, y aquí los tiempos ya no son los mismos. Aquí, por también directivas de la Comisión Europea, en lugar de acabar las nuevas líneas de ayuda a 30 de junio, aquí tendremos tiempo y tiempo para ejecutarlas. Con lo cual, bueno, hemos trabajado muchísimo para que esto se pudiera hacer. Ya es verdad, o sea, ya es una realidad. La que se publica el 1 de diciembre, pues tendrá largo tiempo para hacerlo, igual que el IDI. El IDI se publica justo para eso, para hacerlo más fácil y para pensar y pensando en la pyme, con lo cual, bueno, ya es una realidad de días, de horas, pero que lo hemos trabajado para que, como muy bien ella nos comentaba, hemos pensado en la pyme hacerlo lo máximo de fácil posible. Pero también estemos de acuerdo, y ya les digo que he estado en su silla, que también es importante, sin hacerlo tan complejo, garantizar la buena ejecución de los fondos públicos. Y esto también es una verdad, porque los fondos públicos es dinero de todos y, por lo tanto, también requieren, te guste o no, un control que debe ser
hecho con rigor para que no pase ninguna desgracia De las que vemos. de las que no nos gusta que haya ni una, ¿no? Por desgracia, y las hay. Otra cosa que quería añadir es que el Ministerio de Transición Ecológica y el Comisionado y el Ministerio de Industria trabajamos el máximo posible coordinadamente y nuestra relación es muy buena y muy efectiva, yo diría, porque sí que entendemos desde el Ministerio de Industria que la economía circular, por ejemplo, la sostenibilidad, dan respuesta y permiten crear nuevas empresas. Con lo cual, a veces digo yo que cuanto más industria dedicada a la economía circular, más sostenibilidad, porque cuanto más tengamos industria, tendremos una economía más sólida, que durará más años, que creará más ocupación estable, más ocupación y más de calidad, y siempre, como creo que todos estamos de acuerdo en hacer una industria y una economía más verde y más sostenible, pero también nos da tanta oportunidad que la economía circular nos dé también más industria. De forma que más industria con economía circular da más industria y más sostenibilidad. Y esto también es una realidad que muchos ya compartimos y que ustedes seguro que ya están llevando a la práctica, porque esto es así. Digitalización, innovación, economía, todo esto aplicado a la industria con economía circular y sostenibilidad da también mejores resultados si le damos soporte y ayuda para que pueda ocurrir. Señor Dorado, le queremos preguntar también sobre la coordinación que hay entre los diferentes niveles de la administración pública, especialmente el Ministerio, y las diferentes comunidades autónomas. ¿Qué nivel de alineamiento hay entre estas administraciones y qué oportunidades puede traer esa coordinación entre las comunidades autónomas y administraciones como el Ministerio? Bueno, pues empezando quizás a nivel europeo, ¿no? Hablando de administraciones, lo he dicho al principio, hay una coordinación y un alineamiento que creo que se nota, ¿no? La prioridad sobre la descarbonización, sobre la circularidad que aglutina ese círculo virtuoso de reducción de impactos, aumento de la competitividad, creación de empleo y autonomía estratégica. A nivel ministerial, lo ha dicho Nuria, estamos también muy coordinados entre los diferentes ministerios, sobre todo en temas transversales como la descarbonización o la economía circular, ¿no? Creo que también es bastante novedoso que junto con el Ministerio de Industria u otros, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se posiciona, ¿no? Como uno de los ministerios focales también como oportunidad económica de la sostenibilidad, ¿no? Las comunidades autónomas, también la mayoría han visto, aterrizando más concretamente en la economía circular, la oportunidad de las 19 ciudades y comunidades autónomas. 15 cuentan con sus propias estrategias de economía circular que están desarrollando también a través de planes de acción, como hacemos en el plano, digamos, de la Administración General del Estado, coordinándonos a través de los diferentes instrumentos que tenemos, ¿no? Comisiones sectoriales, conferencias sectoriales, grupos de trabajo. Sí que es verdad que quizás también ahí, digamos, al nivel de las comunidades autónomas, esta parte del secreto también de acercar las oportunidades a las pymes, o sea, tiene que haber también en las comunidades autónomas, y sí que hemos detectado en la aplicación de, por lo menos, las convocatorias del PRETE de Economía Circular, cuando una comunidad autónoma tiene herramientas, tiene agencias que, digamos, ayudan o colaboran a la hora de divulgar la oportunidad, a la hora de aterrizar la oportunidad en el territorio y que sus empresas, pymes, no pymes, puedan acceder a esas ayudas. También la permisología, por otro lado, tanto de las comunidades autónomas como de los entes locales, ha sido un obstáculo a la hora de implementar las ayudas. Ha habido proyectos que no han podido salir adelante porque, llegados al punto, no tenían la autorización, o había retrasos a la hora de otorgar esas autorizaciones por parte de entidades locales, licencias de obra o por parte más de autorizaciones ambientales. Y eso creo que también es algo sobre lo que tenemos que pensar, quizás en un contexto de falta de recursos humanos. Yo estaba antes en una comunidad autónoma como consejera de Transición Ecológica y es verdad que la parte ambiental muchas veces no se entiende bien la capacidad de transformación económica que conlleva o el cuello de botella que puede llegar a generar si no se dota bien con recursos humanos, ¿no? Vale, o sea que ahí hay una
¿no? Un ámbito en el que explorar esa coordinación, sobre todo de entidades locales. Señora Escudero, ¿qué tipo de acompañamiento institucional necesitan las pymes para poder competir en igualdad de condiciones, ¿no?, con las grandes empresas? A ver, en igualdad de condiciones con las grandes empresas… No puede ser. Es imposible. Pero sí que podemos hacer el marco normativo adecuado para que la pyme pueda competir. Y nosotros en CEPYME decimos siempre que es legislar en pequeño, pensando en la pyme, por supuesto, con todas las garantías, lo que decías antes, Nuria, en ningún momento hemos pensado que no se tengan que cumplir las garantías y los requisitos esenciales para justificar una ayuda. Pero legislar en pequeño, legislar con ese marco normativo en el que la pyme esté cómoda, en el que tenga flexibilidad, en el que además los plazos sean cómodos, que le permita ir escalando poco a poco, hacer inversiones progresivamente, en el que tenga también un marco laboral que permita profesionalizar a su pyme y que pueda adaptarse a las nuevas transformaciones digitales esenciales en este momento, y que en ningún momento hay ninguna duda de que la pyme, si quiere sobrevivir, se tiene que adaptar y se tiene que transformar. Pero siempre con ese acompañamiento institucional que es imprescindible, porque si no, a veces lo que hacemos es que queremos poner un objetivo medioambiental de una manera brusca o imponer incluso una transformación de una manera inmediata, y lo que hacemos es el efecto contrario: destruimos tejido empresarial o deslocalizamos empresas que al final se van a lugares donde los objetivos medioambientales son menos exigentes que los que ya cumplía la empresa que se ha destruido. Entonces, lo que hay que pensar es qué tejido empresarial tenemos, vamos a conocer el mercado que tenemos y en función de ese mercado vamos a legislar, vamos a crear ese marco adecuado para que la empresa, en definitiva, pueda competir. Competir con la gran empresa, yo no hablo de competir, yo creo, y como luego creo que hablaremos también algunas de colaboración público-privada, yo creo mucho también en la colaboración privada-privada, porque creo que la gran empresa puede ser una palanca fundamental para la empresa pequeña, que siempre al final tienes satélites alrededor que se benefician de tus conocimientos, de tu tecnología y de todo lo que tú puedes aportar como gran empresa. Claro, bajo el mismo paraguas. Justo vamos a hablar de eso, es la última pregunta para todos, la colaboración público-privada. ¿Qué papel juega en estos tres aspectos de esta mesa redonda? Innovación, financiación y regulación. Un papel clave. O sea, la respuesta primera es papel clave. Miren, desde el comisionado que represento y desde el propio Ministerio, y seguiré hablando de ello, creo que la forma mejor de trabajar es estar en permanente contacto con ustedes. Si no trabajamos juntos, no podemos legislar adecuadamente. Entonces, yo creo que en estos meses que llevo de comisionada me he reunido, no sé si con todos no, pero con muchísimos sectores. Y os aseguro que cada vez que las peticiones, a través de CEPYME y de COE, que tenemos una relación constante, sí, se trata de escuchar y de intentar hacer lo posible. De eso nace, por ejemplo, de esto nace el IDI, esta nueva línea de ayudas, pensando en la pyme, porque es que si no, o sea, la colaboración público-privada es fundamental para que se avance en los aspectos que estamos comentando. Es escuchar, tener en cuenta lo que se necesita y aplicarlo. Que después la vida hace que las cosas sean más complicadas de lo que todos deseemos, y la propia COE, que está presente en Bruselas permanentemente, sí, también lo vive y ayuda y contribuye a que se desbloquee en lo posible, y no siempre lo conseguimos, pero vamos unidos a resolver aquello que nos afecta. Otro elemento que creo que es importante, o sea, sí es importante, eficaz, necesario, imprescindible, y hacemos todo lo posible para hacerlo, digamos. Y intentamos, pues, eso, que las cosas pasen. Dos, yo creo que también hay un aspecto que es esa colaboración que nos decía la señora Escudero de privado-privado también. Y ese privado-privado a veces puede dar más tamaño a la pyme y a veces puede hacer que compartan determinadas problemáticas o acciones que pueden ayudarles a presentarse en. Mire, yo en estos meses he viajado por casi toda España y me he reunido con muchísimas empresas. En cada salida voy a una gran empresa o dos, mediana, pequeña, startups, clústeres,
polígonos industriales, ¿vale? Y me los pateo todos, o sea, porque los escucho, quiero escuchar. Y ¿saben una cosa? Lo que me parece increíble, increíble, es ver cómo las startups y pymes están colaborando con grandes empresas y colaboran entre ellas. Y esta es una realidad que está ocurriendo y que da mucha fuerza a la pyme. Y esto es así. Tenemos, no he hablado de las ayudas a los clústeres, tenemos líneas de ayudas a los clústeres, las A e I, que también pero que también me piden ampliar en lo posible la financiación de las AEIs. Todo ello lo que hace es darnos cuenta, primero, que la colaboración entre pymes existe, que la colaboración entre pymes y gran empresa existe, y esto es eficaz, es muy eficaz. Pero estamos hablando a veces de una startup que hace unas antenas que conecta con los satélites y está en contacto con Airbus y trabajan. Y así cientos y cientos de pymes también, de verdad. Entonces, a mí también creo que debemos dar este mensaje, que esto no es administración, que están haciendo las pymes, y pongo en mucho valor lo que hacen, que es la colaboración entre ellas, la colaboración entre pequeñas y muy grandes, y el hecho de que también a veces esa financiación les puede llegar en esa colaboración que hay entre privado-privado, pequeño-grande, pequeño-pequeño y con la administración. Todo ese ecosistema, si lo hacemos con diálogo, escuchando, y todos vamos al objetivo de hacer más industria y más competitiva, creo que es un camino efectivo para conseguirlo. Alejandro. Bueno, pues complementando un poco, yo creo que para el objetivo de la innovación es necesaria esa colaboración público-privada, pero con también el mundo de la academia, de las universidades también generando conocimiento básico y ciencia de frontera y asegurando esa transferencia de conocimiento entre sector público institucional y sector privado. También la universidad es fuente de creación de pymes y de startups, ¿no? A través de esos conocimientos y esas innovaciones que generan. Creo que también, enlazando con la financiación, hay instrumentos, ¿no? Por parte del Ministerio de Ciencia, como el CEDETI o del CSIC, que también intentan hacer esos retos ante problemáticas u oportunidades que surgen en los diferentes sectores, que están muy vinculados a la sostenibilidad, a la circularidad o a la descarbonización o la restauración de ecosistemas, que tienen, digamos, ahí su oportunidad de financiación. Creo que tenemos también una asignatura pendiente, y también por ahí va a haber reformas a nivel europeo en la compra pública estratégica, que también es una forma de financiación de la innovación, pero también del aspecto verde y social, ¿no? Tenemos que predicar con el ejemplo en la compra pública ecológica, y bueno, muchas veces es un lugar donde tenemos gran campo, ¿no? para avanzar. Y luego, en cuanto a la parte de estar en contacto con los sectores para legislar, eso creo que es esencial. Tenemos que conocer el sector que vamos a legislar. Nadie lo conoce mejor que las personas que trabajan, ¿no? en ese entorno. Tenemos que aprender por esa parte. Tenemos que escuchar a todos los actores, al actor industrial, pero también al actor social o las ONGs, digamos, luego cruzar esos diferentes intereses con nuestro propio programa político y nuestras prioridades políticas, ¿no? como un gobierno, como sabéis, verde, ecologista. Pero también, lo decía Manuel al principio, tenemos que dar certidumbre, y muchas veces, sobre todo últimamente en la esfera europea, esa certidumbre falla, ¿no? Lo ha nombrado también Alejandro. Los pasos atrás con el reglamento para evitar la deforestación importada, con elementos o piezas normativas que se bloquean en momentos en los que nunca se hayan bloqueado, como el reglamento de restauración de la naturaleza, que por suerte sale adelante, pero como la directiva de alegaciones ambientales, que está llamada a distinguir a quien hace bien las cosas y a proteger a las industrias que han apostado de forma decidida por la sostenibilidad, y que ahora está bloqueado. Eso genera pues esa incertidumbre, esa proliferación luego de normativas nacionales que cada una, digamos, tendrá sus prioridades, y falta esa armonización necesaria, dificulta, crea barreras en el mercado interior. Y luego también creo que tenemos que asegurar, para que todo esto funcione, una vigilancia del mercado apropiada, para que no pase como ha dicho Lali, que por intentar proteger el medio ambiente estemos exportando ese impacto ambiental fuera y exportando la empresa y el trabajo que va asociado, para luego encima no evitar el impacto, porque los impactos ambientales son globales. Lali.
Pues yo, a ver, además de la colaboración público-privada, que luego pues hablaré un poco también de esa transferencia de conocimiento con la universidad o con los centros tecnológicos, que para la PYME es esencial, me parece que para la PYME es muy importante lo que hablábamos y que hablaba también Nuria, la colaboración privada-privada. Privada-privada entre dos pymes, porque son capaces de apalancar conocimiento y recursos técnicos, humanos y financieros para sacar adelante un proyecto o una idea que de otra manera resulta imposible, entre dos iguales, entre dos conocedores del mercado, conocedores del producto y que además tienen las mismas necesidades de flexibilidad, de plazos de inversión, y creo que eso permite sacar adelante muchas ideas y muchos proyectos, que es fundamental para la PYME y para su crecimiento, porque creo que el objetivo que debemos tener es que la PYME crezca y sea más competitiva. Y por otro lado, también, como apuntábamos antes, y Nuria también ha dicho muy bien, la colaboración privado-privado, pero privada entre gran empresa y pequeña empresa, porque ahí puedes aprovechar la financiación o la entrada de financiación a través de pequeños huecos que te va dejando transferencias de conocimiento también, porque al final cuenta con recursos y conocimientos que una PYME no puede acceder y te permite a corto plazo también participar de estos conocimientos. Pero para mí, en la colaboración público-privada, importante y esencial, además del acompañamiento, de que es verdad lo que ha dicho Nuria, lo que ha dicho Alejandro, de que ahora se observa que la Administración nos escucha. Eso ha mejorado mucho en los últimos tiempos. Es verdad que mantenemos muchas reuniones y que a veces somos un poco excesivamente pesados porque queremos opinar de todo, y es verdad que la Administración está visitando, está yendo a los polígonos, que al principio, pues yo qué sé, ir a la Castellana es muy fácil, pero irte a un polígono a Coslada apetece menos. Pero creo que la colaboración con los centros tecnológicos y con las universidades es fundamental para poder desarrollar I+D+I, que creo que es uno de los deficientes que tenemos más grandes dentro de la economía española, en proyectos de mayor envergadura. O sea, la Administración, la colaboración público-privada o las universidades o estos centros tecnológicos te permiten participar en proyectos a más largo plazo, te apalanca una inversión que te la dispersa un poco en el tiempo y te permite participar en grandes objetivos que de otra manera para la PYME sería impensable. Entonces creo que fomentar, que a veces no lo hacemos bien. Yo, por ejemplo, estoy en el Consejo Social en la Universidad de Alcalá y es algo sobre lo que peleamos mucho, esa conexión empresa-universidad, que es fundamental, y más ahora con la crisis de talento que tenemos también dentro de las empresas. Creo que participar de esa colaboración y que las empresas sepan que las universidades tienen centros de investigación, tienen proyectos de investigación y que además están financiados, creo que dar a conocer eso a la PYME es básico en este momento. Si queremos mejorar en innovación, en financiación y en regulación. Y sobre todo para crecer, o sea, necesitamos crecer, que nuestra PYME sea más grande y sea más competitiva. Y más fuerte. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en esta mesa redonda. Nos vamos a ir a una pausa de un café patrocinado por Saika, que se va a servir en la terraza acristalada. Allí van a poder conversar, si quieren, con nuestros tres primeros ponentes y hacerles las preguntas que consideren. Tienen media hora, nos vemos a las 12:15. Disfruten. Gracias. Gracias.